Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con lo que es el desarrollo de interfaces gráficas de usuario, ¿sí? Vamos a ver qué librerías, qué API tiene Java para poder construir la interfaz gráfica de usuario. Así como ustedes vieron que tienen un API, es decir, un conjunto de librerías con clases, obviamente, e interfaces para manejar colecciones. Bueno, tenemos algo muy parecido para crear las interfaces gráficas de usuario. Eh, Pueden ir siguiendo la clase en paralelo, teniendo abierto NetBeans, ¿sí? E ir siguiendo lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de trabajar entre todos. Comparto pantalla. Bien. ¿Con qué vamos a trabajar ahora? Vamos a desarrollar o vamos a conocer el API de Java para el desarrollo de las Graphic User Interface. Dice la interfaz de usuario. Es la parte del programa que permite al usuario interactuar con nuestra aplicación. Es uno de los componentes de nuestra aplicación en donde vamos a detenernos cuando estemos desarrollando y a dedicarle bastante tiempo, ya que es con lo que, como dice acá, el usuario va a interactuar. A través de la interfaz gráfica, el usuario va a interactuar con nuestra aplicación, con la funcionalidad de nuestra aplicación. Java nos va a proporcionar un conjunto de clases para el desarrollo de esas interfaces, ¿no? En realidad tenemos dos grandes paquetes para el manejo o para la creación de las interfaces gráficas. Uno es el paquete AWT y el otro es el paquete Swing, ¿sí? Esos dos paquetes contienen un conjunto de clases, interfaces e implementaciones eh, que nos van a permitir desarrollar toda la interfaz gráfica. Eh, Vamos a trabajar nosotros puntualmente con Swing, ¿sí? Ya que podemos decir que Swing es una evolución de las clases que estaban en el paquete AWT, ¿no? El paquete Swing, ¿sí? Es un paquete de clases que se encuentran dentro del paquete Javax. Fíjense que en lugar de ser Java Swing, es Javax con X, punto Swing. Dentro del paquete Javax, su paquete Swing, están todas las clases que nosotros vamos a utilizar para armar nuestras interfaces gráficas, ¿sí? Es decir, para poder construir, por ejemplo, una ventana y dentro de esa ventana poner distintos tipos de componentes, como botones, cuadros de texto, en fin. ¿Por qué vamos a trabajar con el paquete Java Swing? Bueno, porque esa es una nueva versión, ¿sí? que nos brinda Java para poder desarrollar componentes, ¿sí? Para poder desarrollar vistas de última generación, ¿sí? Alguna de las ventajas que vamos a tener es que nos permite de manera dinámica eh, proporcionar un look and feel de nuestras aplicaciones. Es decir, nosotros podemos de manera dinámica hacer que todos los componentes, contenedores y componentes de nuestra aplicación cambien visualmente, es decir, elegir un tema y en base a ese tema cambian automáticamente los colores de las ventanas, los componentes de esas ventanas, en fin. Esos componentes nuevos que tenemos nos van a permitir trabajar con tablas, nos permiten trabajar con ventanas internas, nos permiten trabajar con iconos de una manera mucho más sencilla y más fácil que lo que proponía su antecesor AWT, ¿sí? Esas clases que están dentro del API de Java, dentro del paquete Swing de Java, están organizadas jerárquicamente, es decir, están organizadas en un árbol de herencia. ¿Mm? Y lo que tenemos que entender de acá es lo siguiente, que tenemos básicamente dos tipos de elementos para poder armar una vista, ¿sí? Por un lado, a esos elementos que podemos usar para armar una lista, las podemos clasificar en contenedores, ¿sí? Serían aquellos elementos preparados para poder
contener distintos componentes, ¿no? Como contenedores, tenemos dos grandes contenedores. Por un lado, los JFrame, ¿sí? Fíjense que todas las clases, todas las implementaciones todas las implementaciones que tenemos dentro del paquete Swing empiezan con la letra J, ¿sí? Por ejemplo, para crear una ventana, el elemento, la clase que nosotros vamos a utilizar es un JFrame o un JFrame, como ustedes le quieran llamar. Es decir, que si yo quiero crear una ventana, voy a instanciar un objeto de tipo JFrame, ¿sí? Si lo que quiero crear es un contenedor de tipo diálogo, ¿sí? Por ejemplo, un diálogo de alerta, tenemos como componente un JDialog. Estos serían diálogos. Estos son los dos grandes contenedores independientes, ¿sí? Es decir, que no necesitan de otro para poder existir, ¿sí? Y por otro lado, así como tenemos acá los contenedores, por otro lado tenemos lo que serían los componentes. Dentro del grupo de componentes tenemos, por ejemplo, vamos a ir trabajándolos y desarrollándolos durante la clase, un componente de tipo JTextField, ¿sí? Tenemos componentes de tipo combo box, de tipo etiqueta, de tipo lista, de tipo menú bar. Es decir, que si yo lo que quiero, por ejemplo, dentro de este contenedor, supongamos que es una ventana, ¿sí? Acá tenemos los dos tipos de contenedores. Si yo dentro de este contenedor, que es una ventana, quiero poner como componente un título, ¿sí? Por ejemplo, no sé, quiero poner un título, una etiqueta. El componente que voy a usar, por ejemplo, sería un label, un JLabel, una etiqueta. Si lo que quiero hacer es, por ejemplo, vamos a suponer que acá vamos a poner un título que diga, no sé, ingrese nombre. ¿Sí? Ese sería una etiqueta, JLabel. Y si quiero poner un componente en donde el usuario pueda introducir el dato de su nombre, ¿sí? Es decir, una especie de cajón en donde el usuario pueda introducir ahí como dato su nombre, bueno, el componente que podríamos usar podría ser un TextField, ¿sí? Un componente de tipo TextField sería el que yo colocaría acá. Si quiero que mi aplicación, que mi vista reaccione y necesito un botón, por ejemplo, para indicar que una vez que el usuario llenó el formulario, dependiendo, cuando el usuario haga clic en el botón, haga una determinada tarea, ¿sí? Si lo que quiero poner es un botón, tengo un componente botón, ¿sí? Por ejemplo, acá un JBotón. Ahora bien, hay ciertos componentes que a su vez son contenedores, ¿sí? Hay ciertos componentes que a su vez son contenedores. Por ejemplo, un JPanel, un JOptionPanel, ¿sí? Estos son también contenedores, son componentes. ¿Por qué? Porque existen solamente si están dentro de un contenedor mayor, como un JFrame o un JDialog, ¿sí? Pero a su vez, ¿sí? Son componentes porque existen dentro de un contenedor mayor. Y a su vez, son contenedores porque me sirven para poder organizar eh, los componentes que ponga dentro de un contenedor mayor. Es decir, que de pronto yo quiero organizar una vista que, por ejemplo, en un área, ¿sí? Tenga organizadas de otra manera, no sé, una etiqueta con un botón, por ejemplo, ¿sí? Dentro de este contenedor mayor, que podría ser un JFrame, que podría ser una ventana, bueno, la forma de poder organizar grupos de subcomponentes dentro de este contenedor mayor es usando por ejemplo, un panel, ¿no? Por eso es que algunos de los componentes, puntualmente estos dos, JOptionPanel y JPanel, son a su vez contenedores y componentes, ¿sí? Sintetizando, todas las clases que yo tengo, a todas las clases que tengo dentro, todas las implementaciones que tengo dentro del paquete Swing,
las puedo clasificar en dos tipos, en contenedores y componentes. Con esos elementos nosotros vamos a construir una vista, ¿sí? Con esos elementos nosotros vamos a poder construir una vista. Acá está lo que les decía, la clasificación entre componentes y contenedores. Dos grandes contenedores, dijimos, son JFrame, que sería una ventana propiamente dicha, ¿sí? Una ventana con todas sus características, ¿no? Una ventana, ¿qué elementos tiene una ventana? Una barra de título, ¿sí? Y tiene un área de control, una serie de botones de control, como los botones minimizar, restaurar, cerrar, ¿sí? Esa es la característica de una ventana, ¿no? Y un panel contenedor en donde yo puedo poner, un panel por defecto contenedor, en donde yo puedo poner todos los componentes, ¿sí? Eso es una ventana, un JFrame o un JFrame. Un diálogo, ¿sí? Es como una ventana, solo que generalmente tiene una barra de título solamente, pero no tiene, por ejemplo, los botones de control. No tiene un botón para minimizar, restaurar y cerrar, tiene solamente una barra de título, tiene un contenedor, un panel contenedor para que pueda poner algunos componentes, y son vistas más sencillas, ¿sí? Son vistas más sencillas. Y que generalmente esos diálogos están vinculados o atados a una ventana, ¿sí? Generalmente nosotros vamos a usar a los diálogos cuando queremos que aparezca alguna alerta, ¿no? Por ejemplo, el usuario introdujo algún dato erróneamente, nos interesaría que aparezca un diálogo emergente advirtiendo de que el dato que introdujo es incorrecto, por ejemplo. Si ustedes, acá ustedes ven un ejemplo de cómo estamos usando un JFrame, si ustedes ven el código, es lo que le quería decir, pueden ver que lo estamos creando de esta manera. En este caso, estamos analizando este código diciendo que tenemos una clase, primer ventana, que tiene, ¿sí? Una clase que se llama primer ventana, que tiene un JFrame, ¿sí? Y fíjense, tiene un JFrame, tiene un constructor que inicializa ese frame, ¿sí? Y lo que recibe por parámetro ese constructor, ese frame, es el título que va a tener ese frame, esa ventana, ¿no? Luego tiene un método que lo que hace es a esa ventana setearle por código el color de fondo, setearle el tamaño, ¿sí? Y hacerla visible, ya que por defecto los contenedores, como los diálogos y las ventanas, son invisibles, ¿no? Y fíjense que dentro de la clase primer ventana también hay un método, el método main, ¿ven? Y lo que hace es instanciar el objeto primer ventana y invoca el método mostrar ventana, que lo que hace es, bueno, a la ventana le setea lo que les dije, los colores de fondo, el tamaño, y lo hace visible, ¿no? Yo puedo crear, si necesito recrear una ventana, podría hacerlo de esta manera. En una clase, poner como atributo, ¿no? Y por código setearle los valores a la ventana. Pero, ¿sí? Nosotros en lugar de hacer todo por código, vamos a usar NetBeans y sus herramientas que tiene, sus asistentes que tiene para poder construir las vistas de una manera mucho más dinámica, ¿no? Mucho más simple. Fíjense que acá en estas diapositivas siguientes muestran lo que es un diálogo, ¿sí? Un ejemplo de cómo construir un diálogo, para que ustedes lo vean por código, cómo lo podríamos hacer, y algunos componentes, ¿sí? Hace un recorrido por lo que es un botón, las propiedades que tiene un botón, ¿sí? En este caso, ¿sí? Las propiedades que tiene un botón, las propiedades que tiene un combo box, ¿sí? ¿Qué es un combo box y qué tiene? Esto que después ustedes podrían pasar por acá y darle una leída, pero nosotros lo vamos a hacer en NetBeans, dijimos. Vamos a hacerlo por código porque a veces verlo en una práctica es más claro, ¿sí? Es más claro el práctico que explicarlo, ¿no? Vale más un ejemplo que 1000 palabras, dijera. Entonces, ¿cómo creo una vista? ¿Cómo puedo crear una vista? Supongamos que queremos hacer lo siguiente. Mira, vamos a proponernos un ejemplo sencillo.
no critiquen por ahí la funcionalidad de la vista, porque la idea es mostrarles cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y que aprendamos de a poquito a reconocer los distintos componentes y cómo se comportan. Entonces vamos a suponer que queremos crear una ventana, ¿sí? Queremos crear una ventana que tenga como título esa ventana, por ejemplo, sumador. Va a ser un sumador. Ese va a ser el título que queremos poner dentro de la ventana, sumador. No la barra de título, sino un título dentro del panel de la ventana que diga sumador. Queremos poner acá una etiqueta, por ejemplo, que diga ingrese un número. Luego queremos poner otra etiqueta más que diga ingrese un número. Queremos poner dos componentes para que el usuario pueda guardar uno de los números, aquí y aquí. Luego vamos a poner acá un botón. Ese botón va a tener el texto sumar. Ese va a ser el texto, el título de este botón, sumar. Y lo que queremos hacer es que cuando el usuario haya ingresado un número, los dos números, y haga clic en sumar, queremos que aparezca, acá vamos a poner otra etiqueta, otro título que diga resultado, por ejemplo. Y lo que queremos hacer es que aparezca acá, en otro componente, el resultado. ¿Sí? Por ejemplo. Queremos esa funcionalidad, queremos armar esa vista usando los distintos componentes y bueno, y después les vamos a hacer la funcionalidad, ¿no? ¿Cómo comenzaríamos a armar esto? Bueno, vamos a NetBeans. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Puedo hacer esto, miren, en un paquete, en el paquete principal de mi proyecto, a ver el chat, en el paquete principal de mi proyecto, puedo organizar en un subpaquete las vistas, ¿sí? Las vistas. Esto es buen trabajo para cuando tengan que desarrollar el práctico 6 y práctico 7. Coloquen en un paquete entidades, las clases que forman parte de la lógica de negocio, y en otro paquete vistas, todas las vistas que tienen que desarrollar, ¿sí? Bueno, ¿cómo puedo crear una ventana? ¿Sí? Siguiendo el ejemplo este, yo quiero crear una ventana. Entonces, clic secundario en el paquete, New, y elijo JFrame, ¿sí? JFrame. Si bien en el práctico 6 les pide crear un internal frame, yo acá estoy probando cómo crear una ventana. Ya vamos a llegar a un internal frame y cómo se usa, ¿sí? Porque evidentemente un internal frame es una ventana interna, es decir, una ventana que se va a abrir dentro de otra ventana. Todavía no lo sé usar. Vamos a empezar con una ventana. ¿Cómo hago una ventana para recrear lo que queremos hacer ahora? Lo que mostré recién. Bueno, puedo elegir New y en lugar de elegir Java Class, elijo JFrame. Si no me figura acá en el listado JFrame, voy a donde dice Otros, ¿sí? Y acá en Otros elijo Swing, GUI o Graphic User Interface Form, formularios de interfaz gráfica de usuario Swing, y acá a la derecha tienen, miren, JFrame. ¿Sí? Siguiente, le dan un nombre, le puedo poner de nombre View por vista, sumador. ¿Mm? También esa es buena práctica que las clases que sean vistas, ponerles el prefijo view. ¿Mm? Esa sería, o vista, o algo que dé a entender que es una vista, ¿no? Finalizar, y fíjense que lo que hizo fue crearme una clase, ¿sí? Una clase común y corriente Java. ¿Tiene ese piquito verde? ¿Saben por qué? Porque le puso el main. Fíjense, si yo voy a código, ¿ves? Dentro de la misma clase creó un main para que yo ya la pueda probar acá, la pueda ejecutar, ¿sí? Pero ya vamos a llegar a eso. Fíjense que yo acá tengo estas pestañas, ¿ven? Que puedo trabajar. En modo diseño, cuando estoy en modo diseño, veo la ventana. Esta es la ventana, es el panel principal de la ventana. Lo que estoy viendo ahí sería esto de acá adentro, ¿sí? Todo esto de acá adentro estoy viendo. Bien.
Inmediatamente, cuando estoy trabajando en modo diseño, se activa este panel derecho, la paleta con todos los componentes y contenedores y elementos que puedo meter dentro de esta ventana. ¿Sí? Si hago clic en la pestaña Source o código o fuente, fíjense que lo que veo evidentemente es el código. ¿Sí? Si yo analizo un poquito más, fíjense que acá mi clase ViewSumador, ¿sí? ¿Qué está diciéndome acá? ¿Qué me está diciendo con esa línea, con esa sentencia? Hereda de JFrame. O sea que mi clase ViewSumador es un frame, es una ventana, ¿sí? Que heredo todo lo que tiene un JFrame y lo puedo personalizar, lo puedo armar a mi gusto, es frame. A diferencia del código que les mostré recién de la diapositiva, que tenía una clase, que tenía un atributo de tipo JFrame. En este caso, la clase ViewSumador es un JFrame, ¿sí? Fíjense que me generó automáticamente un constructor y dentro del constructor, miren lo que hizo. Invoca a un método llamado initComponent, que está oculto. Miren, acá a la izquierda, ven en la línea 27, ¿ves? Yo tengo código generado. Si hago un clic en el más, esto me lo genera automáticamente en NetBeans, ¿ves? Me genera un método en donde inicializa todos los componentes que yo vaya poniendo dentro de la ventana. En este caso, todas las sentencias que tengo acá dentro de initComponent setean esta ventana, ¿no? Están seteándole el layout, es decir, el administrador de disposición que va a utilizar, el tamaño por defecto de la ventana, en fin, un montón de cosas. Esto me lo genera automáticamente. Y eso por ahí es una de las contras, ¿sí? De trabajar con el IDE, con el asistente de NetBeans, ¿sí? Que me genera mucho código y yo muy poco puedo retocar, ¿sí? Muy poco puedo retocar. Y si retoco, y si quiero hacerlo a mi gusto, ¿sí? Bueno, es medio tedioso, ¿no? Pero bueno, lo van a poder hacer. Nosotros vamos a hacer un poquito de cada cosa, ¿sí? El asistente y algún retoque. Vuelvo a la vista de diseño. Genial. Yo tengo acá, ¿sí? Mi frame. Este es mi frame. Lo estoy viendo de manera gráfica. A la derecha, les decía, tengo un panel. Fíjense que los componentes, los elementos que yo puedo usar, están agrupados en categorías. Contenedores, ¿sí? Fíjense que como contenedores tengo, por ejemplo, hay varios, yo les mostré dos, pero hay varios contenedores. Un panel, este es un JPanel, miren, si yo me acerco ahí, me dice cuál es la clase a la que pertenece. ¿Ven? Me dice, ese panel representa un objeto de una clase que está en el paquete Javax Swing y se llama JPanel la clase. Si acá tengo, por ejemplo, el otro, el de Stock Panel, ¿eh? Está en la clase Javax Swing, J de Stock Panel. Cada dibujito de estos representa un objeto de una clase que está en el paquete Java Swing, ¿sí? Bueno, yo quiero poner acá un título. ¿Cuál de estos componentes utilizaré? Contenedores no es un contenedor el que voy a usar. Es un control, ¿sí? Y de los controles, ¿cuál usaría? De estos componentes, ¿cuál usaría? Label. Label, sí. Text panel. No. Etiqueta sería, un título para una etiqueta. Sería un label. Fíjense, ya lo vamos a ir reconociendo de a poquito, está bien. Si no, miren, entonces, para mí es este componente. Bueno, lo arrastran acá y se van a dar cuenta si sirve para eso o no. Pero miren, si yo me acerco a este label, bien, me dice, mira, pertenece a la clase JLabel, ¿ves? Este objeto, un label, una etiqueta, es un objeto de tipo JLabel. ¿Y cómo lo uso? Bueno, haces clic y lo arrastras a donde lo querés poner. Acá lo quiero. Bueno, muy lindo, pero yo quiero que ahí diga ¿cuál era el título que queríamos poner ahí adentro? A ver, no me acuerdo. ¿Qué dibujito? Sumador, creo. Sumador. Sumador. Genial. Bueno, queremos poner sumador. Vamos a poner sumador. ¿Cómo modifico ese texto? Muy sencillo, chicos. Teniendo el objeto seleccionado, hay varias formas, ¿eh? Pero una de ellas es, miren, tengo el objeto seleccionado, acá a la derecha tengo propiedades, ¿ven? Hago clic en propiedades y se activa el botón el panel de propiedades. Fíjense todas las propiedades que ustedes pueden setear. El background, el color de fondo, el tipo de letra, ¿sí? Font, por ejemplo. Yo le voy a poner, por ejemplo, como fuente, no sé, Arial Black, negrita,
tamaño, no sé, 18, a ver. 18. Bien, ahí le cambié el color. Foreground, color de la fuente, o el verde. ¿Sí? Y ahí puedo ir cambiando. No soy muy hábil para el diseño, les voy adelantando. Quiero cambiar el texto, por ahí tiene que decir sumador. Bueno, ahí tengo la propiedad text, ¿ven? Puedo hacer un clic acá y ahí le pongo. Esto quiero que diga sumador, por ejemplo. Y así tengo varias propiedades que ustedes pues pueden ir probando y viendo qué hace cada una de ellas, ¿no? Pero ahí tengo sumador. Perfecto, lo voy a arrastrar un poquito más acá. Bien, ahora quiero poner las otras etiquetas. Bueno, serán otro label por acá, ¿sí? En propiedades, con el texto que dice ingrese número, ¿no? Este tiene que decir, para decir minúscula, ingrese un número. Bien, esa etiqueta nada más. Y acá puedo hacer lo mismo, lo selecciono, en propiedades, le puedo cambiar también el tipo de letra, ¿sí? El tamaño. Yo lo voy a dejar así, lo voy a poner un poquito más grande para que se vea, para que ustedes también lo puedan ver, por un tamaño 12. A ver, por ahí queda bonito. Bien, ingreso un número. Lo puedo arrastrar a donde quiero ponerlo. Necesito otra etiqueta, puedo poner acá. Fíjense que automáticamente, ¿sí? Se activa el mismo asistente me va alineando, me permite mantener alineados los componentes, ¿no? Para cambiar el texto, bueno, puedo ir a propiedades o puedo hacer esto, miren. Clic, clic, separado, ¿ven? Y queda para que yo le pueda cambiar el nombre. El texto, perdón. Ingrese un número, también tiene que decir ahí. Le voy a poner al mismo tamaño. Acá sí voy a ir a propiedades. Pumba. Tamaño 14 creo que le puse. No, 12 le puse. ¿Puede hacer copiar y pegar también? Podría copiar y los pegar. componentes? Sí, podría copiar y pegar. Pregunto. Y En la clase, en la ventana esta, ¿cuántos componentes agregué? Hasta acá, ¿cuántos llevo agregados? 3. Los 3 son de tipo JLabel. ¿Estamos de acuerdo? Miren esto. Si yo me voy a modo código, ¿sí? Voy abajo de todo. Fíjense que me agrega los atributos, me los pone abajo, ¿ven? En lugar de ponerme arriba los atributos, me los pone abajo. Tengo 3 atributos. Un level 1, un level 2 y un level 3. ¿Sí? El level le puso por nombre a las variables J level 1, J level 2 y el tipo son JLabel. ¿Ven? Y me lo cualifica con paquete, punto, subpaquete, punto, nombre de la clase. ¿Sí? Me dice, no las podés modificar a esas, a menos desde acá por código, acá no podés modificar. Ah, bueno, no importa, vuelvo a modo diseño. Ahora, ¿qué componente era el que podíamos usar para meter un dato? Porque acá lo único que programé, lo único que diseñé fueron estos títulos. Ingreso un número, me faltan estos dos componentes para que el usuario pueda introducir los datos ahí. el text field. Text field, exactamente, text field. ¿Estamos ahí? Text field. Sí, señor. Entonces, elijo de los controles el que dice text field. Lo arrastro, ¿sí? Y fíjense, tiro, ahí tengo un text field, vengo, coloco, suelto, voy a los cuadritos de control, cuando aparece la flecha doble, estiro y les doy el tamaño que quiero, ¿no? Pero no me gusta que tengan ese texto adentro. Bueno, puedo hacer clic, clic, borro, vengo acá, clic, clic, borro. O puedo hacer esto, parado acá, voy a propiedades y también puedo cambiar el tipo de letra, el color de fondo, si quisiera, y el texto. ¿Sí? También lo podría haber borrado desde acá el texto. Bien, tengo los dos text field. Genial. Bueno, ahora quiero agregar el botón. ¿Sí? Entonces, fíjense que entre los controles tienen un botón. ¿Sí? Acá está el botón. Botón, vengo acá, arrastro. ¿Sí? Lo mismo, clic, clic, no doble clic porque va a interpretar otra cosa. Acá le vamos a poner de nombre sumar. El texto, el título de este botón, el texto que quiero que tenga, perdón, es sumar. Bien, ya tengo todos los componentes. Vamos a poner ahora la otra etiqueta que diga resultado. Alguien me preguntó acá, ¿podés hacer esto? Control C, Control V, copiar y pegar. Sí, te genera otro etiqueta. Y acá a este le pongo resultado. 2 puntos. Y acá
necesito un componente para que muestre el resultado. ¿Qué componente podríamos usar? ¿Qué les parece a ustedes? De los que estuvimos viendo. Este es el título del resultado. Y ahora necesito que acá aparezca el resultado de la suma de los valores que ingrese el usuario. Podría ser. Otro text field, pero que no se pueda editar. Bien, hay dos opciones, hay varias, ¿no? Pero pueden ser dos grandes. Podría ser una etiqueta también acá, vacía. ¿Tá? Total, la etiqueta es para mostrar. Sería lo más adecuado. O podría decir hacer lo que dijeron los compañeros. Podría ser un text field, ¿sí? Y le vamos a borrar. ¿Ve que hago doble clic y me interpreta otra cosa? Fíjense que también puedo hacer esto. Clic secundario, editar texto, ¿ves? Y ahí borro. Tengo distintas formas. Bueno, acá va a aparecer el resultado. Y los compañeros dicen, bueno, pero que esté inactivo. ¿Por qué? ¿Cómo inactivo? ¿Qué significa? Mirá, ¿vieron este botoncito que tengo acá con el ojito? Es para hacer una vista previa, un preview del diseño. Fíjense que los que son etiquetas son títulos nada más, ¿ven? Estos que son text field, yo puedo ubicar el cursor ahí y escribir. Por lo tanto, en el resultado yo puedo escribir. ¿Sí? Fíjense que el botón reacciona, ¿ves? Clic, bueno. El text field me permite que el usuario use el cursor y escriba. Los chicos dijeron, bueno, pero que está bien, si pones un text field que esté inactivo, que no permita que el usuario pueda escribir ahí. Bueno, entonces me paro en el text field, lo tengo seleccionado, me fijo en las propiedades, si hay alguna que lo deshabilite como editable. Y sí, fíjense que la primera propiedad que tiene, editable, está en true. Si yo le saco la tilde, saco el tilde, fíjense cuando hago la vista previa. ¿Ven? Los otros son editables, mirá, puedo pararme y escribir. Y ¿ven? Figura, lo veo, pero no puedo editar lo que hay adentro, no me deja escribir. ¿Y por qué lo hice así? Bueno, porque yo quiero mostrar el resultado acá. Yo quiero que el resultado aparezca cuando yo haga clic en sumar. ¿Me siguen? Fíjense que en este caso hemos agregado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 componentes dentro de esta ventana. Si me voy a modo código, fíjense abajo de todo las propiedades, ¿sí? Que tengo atributos, ¿ven? Un atributo de tipo JButton. Esta variable JButton1 representa al botón, evidentemente, que es el único que tengo, ¿no? Y después tengo otros, ¿ves? 3 text field, ¿sí? Uno se ve que es para que ingrese un número, el otro para que guarde el otro número, el otro debe ser del resultado. Y mi pregunta acá es la siguiente. ¿Qué debería suceder cuando el usuario haga clic en el botón sumar? ¿Qué debería suceder? La operación de suma. Cuando el usuario haga clic acá en el botón sumar, debería sumar dos cosas, ¿no? Debería sumar. ¿Qué debería sumar? Y lo que hay en las dos cajitas y mostrarlo en el resultado. Bien, o sea que yo lo que quisiera hacer es que cuando el usuario haga clic en sumar, ¿sí? Lo que quisiera hacer es que cuando el usuario haga clic en sumar, esa rutina que se tiene que ejecutar tendría que tomar el número que está en este cuadro de texto, ponerlo acá, tomar el número que está en este otro cuadro de texto, ponerlo acá, sumarlo y a ese resultado ponerlo acá, ¿no? Por código yo debería hacer eso, hacer que la lógica debería ser esa. Es decir, que desde código me va a interesar acceder a ¿qué? Al primer edittext, al segundo edittext, ¿sí? Y al tercero para mostrar el resultado, ¿sí? Entonces, lo correcto es que le ponga nombres representativos a las variables. Y seguramente también me puede llegar a interesar acceder al botón, ¿sí? Conocer el botón. Entonces, lo que voy a hacer, como buena práctica, es a las variables que identifican a estos componentes, ponerles nombres representativos. Acá el usuario va a ingresar el primer número, ¿sí? ¿Y cómo le cambio el nombre a la variable? No entiendo cómo el nombre a la variable. Sí, acordate que te dije, acá en código, acá abajo, que por defecto el nombre que le puso a ese componente fue JTextField1, ¿sí? Y yo no sé si JTextField1 es este o este, no sé cuál es. Supongo que debe ser el primero porque es el primero que puse, pero no sé. Entonces, ¿cómo le cambio los nombres a las variables? Muy sencillo. Clic secundario,
en el componente, y elijo change variable name, cambiar el nombre de la variable. ¿Y cómo le pongo el nombre? Bueno, este es un JTextField, entonces pongamos las dos primeras letras que identifiquen el tipo de componente. JT, pues son en minúsculas los nombres de los atributos, ¿no? JT, por JTextField, y el nombre, el dato, el nombre representativo. ¿Qué guardaría acá? Un número. Bueno, número 1, ponele que se llame. ¿Sí? Ok. Y este segundo, y bueno, este le pongámosle, cambia el nombre de variable, JTextField, número 2. ¿Sí? O sea, la buena práctica es siempre poner nombres representativos. ¿Y a este qué nombre le pondría? ¿Qué nombre le pondrían ustedes a este botón sumar? Resultado. Al botón sumar, ¿cómo le pondrían el nombre a la variable? ¿Resultado dicen? JB, sumar. Eso. JB porque es un JButton, ¿sí? Y lo que hace este botón. Por ejemplo, si le puso el título sumar, y bueno, pongámosle sumar. ¿Se entiende? Acá quiero que aparezca el resultado. Entonces, ¿cuál podría ser el nombre de este? De este componente. Ahí sí, JT, resultado. Ese sería el más adecuado, ¿no? Le puedo poner el nombre que quiera, chicos. Le pueden poner el nombre que quieran. Pero si se acostumbran, cuando trabajen en equipo, a usar esta nomenclatura, les va a resultar más cómodo después a todos acceder a esos componentes por código. Fíjense en esto. Que cuando voy a código, ¿sí? Fíjense que el botón sumar, el nombre de la variable es JBSumar. O sea que la variable o el atributo JBSumar es el botón. La variable atributo JT número 1 es un JTextField. JT número 2 es un JTextField y JT resultado es un JTextField. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que mi ventana ViewSumador tiene 1, 2, 3 JLabel, tiene un JButton y 3 JTextField. ¿Sí? Tiene esos atributos. Está asociado. ¿Sí? Ahora bien, bueno, tenemos hasta acá armada la vista. ¿Sí? Fíjense que si yo pulso Shift F6 para ejecutar este main, el de esta vista, con Shift F6, tengo esto funcionando. ¿Sí? El usuario puede cargar en cada casilla un número, hace clic en sumar y no responde. ¿Sí? Y debería aparecer acá el resultado. Ahora quiero darle funcionalidad. Lo probé a ver si funcionaba la vista, ahora le quiero dar funcionalidad. Para poder darle funcionalidad, tenemos que trabajar con el tema de los eventos. Entonces yo les pregunto ahora acá, ¿qué es un evento? Profe, Sí. ¿puede definir en el text field el tipo de entrada? Digamos, si es un entero o texto, digamos, pues como para que no sume una S con un 35 o algo así, por ejemplo. Mirá, sí y no. Pero, ¿qué pasa? Por defecto, el JTextField te va a permitir como entrada texto, cualquier tipo de texto. Después vos vas a tener que validar si lo que entró es un número para poder hacer la operación. ¿Se entiende? Él acá, Bien, ¿sí? Él acá te pide esto, ¿ves? Vos sabés que tenés que poner un número, pero tranquilamente podrías poner cualquier cosa, ¿sí? Vos lo que vas a tener que validar después, cuando hagas clic en sumar, que antes de que sume, que venga un número, si no, va a dar un error, ¿sí? Con eso vamos a trabajar después. Sí, sí, sí. Bien, Jonathan. Me dice, un evento es la detección de la acción del mouse, por ejemplo, del teclado puede ser. O sea que un evento es un suceso que se va a producir en alguno de los componentes de la vista, ¿no? Por la acción, la acción del usuario. Todos los componentes de una vista pueden provocar eventos, ¿sí? A ver, quiero esto. ¿Qué tipo de evento, qué tipo de acción esperan ustedes de un usuario sobre un botón? ¿Qué tipo de acción esperan? Un clic. Un clic, ¿sí? O sea, el tipo de acción que yo espero sobre un botón es un clic. ¿Qué tipo de acción esperan sobre un cuadro de texto, por ejemplo? Que lo cliquen, que le escriban cosas adentro, que Un le borren input de cosas. texto. Un input de texto que ingrese texto. Bien, o sea, esperarían, ¿sí? Que un evento de tipo que el usuario esté introduciendo texto, ¿sí?
un evento de tipo que el usuario ya no haga más foco o que haga foco, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, todas esas acciones, ¿sí? Todos los componentes generan un evento cuando el usuario hace una acción sobre él. ¿Estamos de acuerdo? Permanentemente que yo haga una acción sobre un componente de clic, de escribir, ¿sí? De hacer foco, se genera un evento, se genera un objeto de tipo evento. ¿Sí? Ahora bien, espera que quiero dibujar. O sea que sobre cualquier componente sobre el que el usuario interactúe, va a generar un evento. ¿Sí? Va a generar un evento. Ahora bien, yo puedo crear un listener, es decir, yo puedo crear un objeto, ¿sí? Puedo crear un objeto con la funcionalidad que quiero que se ejecute cuando se produce determinado evento, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me interesa que cuando el usuario haga clic en sumar, ¿sí? Tome estos valores, los sume y muestre el resultado, entonces yo crearía un listener, crearía una escucha al botón que esté pendiente de la acción de clic, ¿sí? De una acción de tipo clic sobre el botón, ¿sí? Y que si el usuario hace un clic sobre el botón, el listener va a tener la rutinita que se va a encargar de tomar los dos números que están en estos cuadros de texto, sumarlos y mostrar el resultado, ¿sí? Pero y bueno, ¿y cómo manejo eso? ¿Cómo puedo programar un evento? Bien, tengo una forma sencilla de generar los listeners utilizando el IDE de acá de NetBeans, ¿sí? Tengo una forma muy, muy sencilla de hacerlo. ¿Y cómo hago eso? Bueno, mira, yo quiero ponerle una escucha al botón, ¿sí? Que esté pendiente de la acción de clic. Entonces, sobre el botón, hago clic secundario, voy a Events, Action, Action Perform. Fíjense todos los eventos que yo puedo al botón ponerle escuchas para distintos eventos. Yo podría poner una escucha para un evento de tipo key press, o sea, que reaccione cuando el usuario haya presionado una tecla sobre el botón, que cuando el usuario haya hecho foco sobre el botón, ¿sí? Cuando el usuario haya usado el mouse y haya hecho clic o haya soltado el botón de clic, ¿sí? La más común sobre los botones, ¿sí? La que representa la acción de clic con intención de hacer algo, es Action Perform, ¿sí? Entonces, si yo quiero escuchar la acción de clic, ¿sí? Para ejecutar una acción sobre el botón, el listener que voy a crear va a escuchar esa acción de tipo Action Perform. Fíjense lo que sucede. Me crea automáticamente, cuando hago clic, un método. ¿Ven? Un método, fíjense cómo se llama. JButton sumar action perform. ¿Y qué hago ahí en ese método? Bueno, ahí va a escribir toda la lógica. ¿Para qué? Para que tome los números que están guardados en esos cuadros de texto, los sume y muestre acá el resultado. ¿Ah, sí? Pero no entiendo, porque me hizo ese método y ¿qué? ¿Está solo ese método? No, mirá lo que hizo por vos. ¿Te acuerdas que tenías un método llamado init component? ¿Sí? Que lo vas generando automáticamente en NetBeans, el IDE, mejor dicho, a medida que vas creando la vista. Bueno, viste que tenías acá él inicializó las variables de tipo JLabel, que tenés como atributo, las variables de tipo JTextField, las variables de tipo JButton, ¿ven que las inicializó? Bueno, fíjate, a ver el botón. Nuestro botón se llama JButton sumar, ¿no? A ver qué hizo con el botón por acá. Mira, al JButton sumar le seteó el texto, sumar. O sea, lo que vos hiciste con el asistente, ¿viste? Cuando vos le dijiste al asistente, mira, yo acá sumar, te voy a cambiar la propiedad texto para que diga sumar, por ejemplo, o hiciste clic derecho y elegiste cambiar, editar texto y le pusiste sumar. Bueno, en código esto se traduce así. Al botón le invoco el método setText y le cambio sumar. ¿Viste cuando vos le dijiste que al botón le ibas a poner un listener, ¿sí? Para que reaccione a la acción de clic? Bueno, mira lo que generó. Generó que al botón le invocamos el método addActionListener, que le vamos a poner un listener de acción,
¿Y qué está esperando acá dentro este método? ¿Qué espera como parámetro el método? ¿Qué tipo de objeto espera? A ver si saben analizar ese código. ¿Un método? Un evento. ¿Pero de qué tipo? Espera un objeto. Mira, a ver para que entiendan la pregunta. Acá en la línea 52, cuando invocamos el método setText, ¿sí? ¿Qué tipo de dato espera el método setText? En base a lo que le estoy pasando, ¿qué tipo de Un dato está string. esperando? Un string. Perfecto. Bien. Y el método addActionListener, porque esto básicamente es parecido. Fíjense que acá tengo la llamada al método addActionListener y entre paréntesis le estoy pasando algo. ¿Sí? Ustedes me dicen, sí, un objeto. ¿De qué tipo es ese objeto? Un objeto de Action Listener. Exactamente. Pero ustedes acá están viendo algo muy raro. Llaves que se abren, hacen el new del objeto, paréntesis, llama al constructor de esa interfaz aparentemente o clase, llaves y algo que sucede. Bueno, ¿esto saben cómo se llama? Se llama clase anónima. Es algo que después vamos a tocar en algún momento. Entonces, el addActionListener espera un objeto, el método addActionListener espera un objeto de tipo ActionListener. Entonces, para no crear una clase de tipo ActionListener, una clase, perdón, que implemente la interfaz ActionListener y redefina el método ActionPerform, lo crea acá adentro, ¿ves? Se llama clase anónima. ¿Ven? Acá es como que creo el objeto que implementa esta interfaz y al mismo paso redefino el método ActionPerform. ¿Y qué hace el método ActionPerform? Llama al método JButtonActionPerform, que es en donde ustedes van a escribir la acción. ¿Sí? Entonces, para ahorrarnos todo este laburo de crear la clase interna, redefinir el método ActionPerform y poner nosotros la tarea, él me hizo todo esto y lo único que me dice, mira, toma, escribe ahí la tarea. Pero él hizo todo eso por mí. ¿Sí? Importante que sepan eso. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer acá? Y bueno, lo que dijimos, tomar el número que está acá, tomar el número que está acá. ¿Mm? Bien, ¿cómo se llamaba esta variable? ¿Cómo se llama la variable que representa este objeto? A ver si me van siguiendo el hilo. JT número 1. JT número 1. Bueno, a ver, me voy a código. Pongo JT número 1, punto, y a ver qué tiene, porque es un objeto. Tiene los métodos add. Yo necesitaría algo get, que me dé lo que tiene adentro. A ver, get, ¿qué tiene con get? Get action. No, esto habla de acción. Get alien, esto no sé qué es, qué sé yo. A ver, clase. Arriba de todo no decía contenido accesible. A ver, ahí voy. ¿Cómo era el método para cambiarle lo que tenía adentro? Por ejemplo, que es el mismo que usa un botón, por ejemplo. ¿Cómo se llama el método para cambiarle el título, el texto que estaba adentro? setText. setText. Entonces debería está, tener un getText. get. Eso. getText. Ahí está. ¿Pero qué me devuelve el getText? Un string. Me devuelve un string. ¿Sí? Entonces tengo un problema acá. Porque esto me devuelve un string. Yo podría decir, en una variable de tipo string, n1 guardaría el primer número. Pero yo tengo acá un string. Y yo no puedo sumar, no puedo hacer una operación aritmética con un string, con una cadena. ¿Qué tendría que hacer? Una conversión de string a entero. Claro, tendría que... Ustedes van a recibir así, en un string van a recibir un número, ¿sí? Yo lo que necesito es el número para poder operar, necesito lo que está adentro. El getText me va a devolver así, una cadena. Y yo quiero recuperar lo que esté adentro, el número, el valor. Bien, ¿y cómo se llama esa operación? Me permite convertir una cadena en un número. ¿Cómo se la llama? ¿Puede ser? No es Inter del punto parseInt, puede ser. Es parsear, exactamente, parsear. Entonces, si yo quiero, ¿sí? En una variable entera, guardar ese número, el primer número, vamos a poner acá NRO1, en una variable número 1 entera, quiero guardar el número que está en ese string. Lo que ahí dice el compañero, dice, mira, usa las clases wrapper que tenés. Cada clase wrapper tiene su método parse para que vos puedas convertir un string en su primitivo.
¿Querés convertir un string en un entero primitivo? Bueno, usa integer, que era su clase wrapper, punto, parse, ¿sí? Y le pasás ahí el string. Ahí está, n1. Entonces, esto lo que hace es al string que tengo acá, lo convierte en un entero primitivo. ¿Sí? Si no, puedo hacer esto. Acá, directamente pasarle lo que devuelva al método getText. Ahí. Para no Profe, usar y otra variable. si ya contenía letras, ¿qué hacía? Ya vamos a ver qué pasa si tenía letras y cómo lo podemos solucionar. Igual es todo un tema aparte eso. No, pero lo vamos a solucionar fácil. A ver, bueno, ¿y cómo sería ahora para obtener el segundo número? Porque ahora en la variable nr1 yo tengo lo que está guardado en este campo, en el jtext fiel, en el jt número 1, el string que estaba acá. Ahora, ¿cómo haré para extraer este otro? Lo mismo, pero en vez de JT número 1, JT número 2. Bueno, entonces, ¿saben qué les voy a pedir? Obtuvimos del text field número 1 el string y lo parseamos entero. Lo mismo con el número 2, bien. Luego tomó los dos resultados, los sumó y ¿qué pasa? El setText espera un string, entonces él le concatena con el más una llave, comillas vacías y lo suma. ¿Sí? Miren, si yo no pongo esto, me da error porque el setText espera un string. Hay quienes hacen esto, ponen string, usan el método valueOf, ¿sí? Le pasan los dos números y lo transforman en string, ¿sí? El valueOf hace el trabajo de empaquetar un primitivo en un string. Puedo hacerlo así. Si no quiero hacer eso, puedo directamente a eso, que no es un string, de concateno comillas vacías, y él ve a todo esto como un string, ¿sí? Lo pueden hacer así tranquilamente. Magia. Ahora, vamos a ver si funciona. Vamos a modo diseño. A ver, lo vamos a hacer ejecutar. Funciona. Me extraña araña. Me extraña, araña. Shift F6. A ver, 12 más 5, sumar 17. Perfecto. Muy bonito. 124 más 50, sumar 174. Bueno, ¿qué les voy a pedir a ustedes? Les voy a pedir ahora que a esto, ¿sí?, le agreguen un botón. ¿Sí? Que a esto le agreguen un botón. El botón que diga limpiar. Y la misión del limpiar va a ser que cuando haga clic el usuario acá, borre los textos que están en todos estos edit text, en todos estos JTextField, field, perdón. ¿Sí? ¿Alguien quiere compartir la pantalla para mostrarlo? Agreguemos el botón. ¿En dónde lo busco? ¿En qué categoría? ¿Contenedores, controles, menú? Control. Controles. En controles, ahí está el botón. ¿Qué hago con el botón? Lo arrastramos. Lo arrastramos acá al área, ¿no? A donde quiero ponerlo, lo ubico, donde quiera. Bien. Quiero cambiar el título ahí, el texto, porque quiero que diga limpiar. Secundario. Hay algo como para limpiar el texto, supone este punto set clean, que eso da, o algo así. No, ¿No? Ok. no. Edit text, este va a ser limpiar. Bien. Otra cosa que es buena práctica, dijimos, cambiar el nombre de la variable. ¿Cómo lo cambio el nombre? Clic secundario, cambiar de variable. Eso, y JB, limpiar. Bien, ese sería el nombre correcto. Bueno, y ahora, ¿cómo hago la acción para que cuando el usuario haga clic ahí, borre lo que hay ahí adentro de esos JText? Secundario. Event. Acción. Y action perform, que es lo único que hay, ¿no? Bien, ¿y ahora cómo limpio? ¿Cómo borro o reemplazo lo que hay acá?
por nada. Lo que es Escribí acá, en el... Ahí puse, creo que es. Y si le ponemos un set text y le ponemos un string vacío, ¿qué pasará? eso, esa es la buena. ¿Y cómo se llama ese componente? ¿Qué nombre tiene la variable? A un jtext, no, jt número 1. Bien, vieron que si ponen nombres siguen una nomenclatura, todos lo pueden modificar, ¿no? Y sí, dice el compañero, setText, ponele, así como con el getText obtuviste el dato, seteale, comillas vacías y está, ahí lo pisás. Lo mismo para el JT. Número 2, punto, setText, ¿sí? Pisalo. Y lo mismo para el JT. Número... no, el otro era resultado. Resultado, punto, setText, ¿sí? Comillas vacías. Perfecto. A ver si funciona. Shift F6. A ver. 12, 3. Sumar. Tengo. Digo limpiar. Borro todo. ¿Sí? A ver, voy a probar ahora. Voy a poner cualquier cosa. Letras, números. ¿Qué pasa si digo sumar? Track. Vieron que hice sumar y esto no se cerró para nada, pero no me mostró el resultado. Cuando ustedes están trabajando con una interfaz gráfica, ¿sí? Son varios hilos los que se producen de ejecución, ¿sí? Entonces, el hilo de la interfaz sigue funcionando, pero el hilo principal de la aplicación crashó. Si yo me fijo, acá en la consola de salida, se ha producido una excepción, ¿sí? Y si observan, la excepción que se ha producido es del tipo number format exception. Esa excepción se produce cuando ustedes tratan de convertir un string en un número. Y lo que viene en el string no es un número. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Cómo lo puedo evitar? Tengo varias formas de evitarlo. Yo podría evitarlo acá en el sumar. ¿Viste que hice doble clic en el sumar y me llevó directamente al método? Podría evitarlo acá. ¿Sí? De decir, bueno, que si al hacer la conversión de esto se produce algún error, una excepción, ¿sí? Encerrar eso. ¿Y cómo manejo las excepciones? ¿Qué sentencias, qué estructura utiliza Java para el manejo de excepciones? ¿Alguien sabe? Una excepción. Exactamente. El try and catch. El try y el catch. O sea, sabemos que una excepción es un error que se produce en tiempo de ejecución, ¿sí? Es un error que se produce en tiempo de ejecución, ¿sí? Por distintos motivos. En este caso, se puede evitar, ¿sí? Porque yo podría usar alguna clase, algún objeto, que tome previamente el string y chequee de que si no es un número, obliga al usuario a que ingrese un número, ¿sí? Sin que se produzca la excepción. Pero bueno, lo más práctico para validar acá esto de los números es que se produzca, y cuando se produzca, ahí aprovecho eso de la validación. Pero uso un try catch para que la aplicación no crashee, ¿sí? Siga funcionando, el usuario pueda seguir trabajando. Como les decía, tengo varias formas de hacerlo, ¿sí? Una forma sería la siguiente. Decir, bueno, esto que está acá, ¿sí? No va a funcionar si alguno de estos números, si no se pueden convertir a números alguno de los datos que vengan en estos editext, ¿sí? Entonces podrían cerrar todo esto en un try catch, ¿sí? ¿Y qué pongo en el catch? La excepción que quiero cachar, la que quiero agarrar, que es de tipo number format exception. Como es un objeto, le pongo un nombre a la variable, qué sé yo, D, X, Pepito, Juancito, qué sé yo, exception. Bien. Mi pregunta acá es la siguiente. Me olvidé la llave acá, la borré sin querer. Ahí está. Encierro en un bloque. Try, catch, ¿sí? El bloque susceptible a error. Bien. Sabiendo que va a entrar acá al catch solamente si se produce algún error en alguna de estas líneas, ¿sí? Dentro de este bloque. Y yo quisiera que aparezca un diálogo que si entra acá es porque hubo un error. Entonces, quisiera que aparezca un diálogo acá
que diga, usted no ha ingresado un número. ¿Y cómo puedo poner un diálogo? Muy fácil, así. J, creo un objeto de tipo JOptionPane, punto, tiene un método estático llamado, se llama showMessageDialog, y voy a usar este constructor, estos parámetros del showMessageDialog. El primero es la referencia de la ventana en donde está apareciendo. Esta. El segundo es el mensaje de error, un string. Usted no ha ingresado un número. Pero no puedo explicitar en dónde. No sé si en número 1 o en número 2, no sé dónde. Pero sé que no puedo ingresar un número. ¿Sí? Ahora, supongamos que ejecuto esto. ¿Sí? Supongamos que ejecuto esto. Y se produce un error en la línea 147. No venía un número. ¿A dónde salta? ¿Qué línea salta? A ver si me van siguiendo el hilo. Se produce un error en la 147, una number format exception. ¿A dónde salta? El catch. Al catch. A la 150. Después ejecuta la 151, la 152, 153 y sigue 154. Llega hasta la 155 y sale, porque acá termina. Ahora, supongamos que se ejecutan la línea 147, 148, 149. No hay ningún error. ¿A dónde salta? A 156. A la 154, 155. 155 y de ahí sale. ¿Sí? O sea que a este bloque solamente entra si se produce una excepción de este tipo acá. ¿Estamos de acuerdo? Veamos qué sucede. Shift F6. Ahí tenemos la ventana. Me pide un número. Me pide otro. Y se me fue una Y ahí. Le digo sumar. Se produjo la excepción y muestra, usted no ha ingresado un número. Es un diálogo modal. Ven que todo lo de atrás quedó inactivo hasta que no ponga aceptar acá. ¿Sí? Y bueno, puedo corregir. ¿Sí? Me doy cuenta cuál es el error. Lo borro y digo, ahí se me fue una I. Sumar. Ahí sigue. ¿Ven que el programa nunca crashó? ¿Sí? Siguió funcionando. La única contra es que, fíjense, no, es un error muy genérico porque yo no sé dónde ingresé mal. Si tuviese muchos datos, yo no sé dónde fue malo. Si fue en el primer número, en el segundo, tengo que ponerme a revisar. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense que intento sumar de nuevo. No. Ah, ya. Una G. Ahí funcionó. Entonces, yo podría también hacer esto. Que después que el usuario ingresa un número, ¿sí? Cuando saca el foco de acá y va acá, ¿sí? Cuando sale de acá, del primer número, y va al segundo, chequear ya de antemano, ¿no? Yo podría decir, che, cuando pasás allá, podés chequear acá a ver qué puso el tipo. Si el tipo no puso un número, revisá ahí ya. Cosa de que no espere a que vaya a sumar y que ahí se produzca el error. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Cómo solucionarían eso? ¿Cómo harían para que cuando sale de acá el usuario, a Un este otro campo... catch en cada campo. Tendría que Con un ser evento, cuando pierde el foco. Exactamente. La única forma que tengo es cuando pierda el foco. Vieron que acá la programación es orientada a objetos, pero puntualmente orientada a eventos. El flujo de ejecución del programa va a seguir dependiendo de los eventos que se produzcan de acuerdo a la acción que elija el usuario, ¿no? Entonces, acá me interesaría que cuando pierda el foco acá, es decir, cuando se pierda el foco de acá, de este campo, chequee de si viene un número, ¿no? Entonces podría hacer esto. Clic secundario, event, action, action perform, ¿sí? Y acá poner la rutinita esta de ver si puedo castear, ¿sí? Aunque no lo use al valor, ¿ven? Podría tratar de hacer esto. A ver, hace esto, le voy a decir. Aunque no lo use el valor, ¿ven? Yo le podría decir, a ver, tratar de parsear. Parsear. Aunque no lo use al resultado. Parsear. Bien, y sé que esto podría dar un error. Entonces acá podría poner esta línea encerrada en un try catch. ¿Sí? Acá la excepción. Vamos a ser más específicos. Number. Format exception. El nombre de la variable puede ser cualquiera.
Y acá pondría, ¿qué me comí? Number, format, exception, me comí la N. Acá pondría el J option pane, ¿no? Me puedo copiar este que puse acá. ¿Sí? Acá yo podría poner, usted no ha ingresado, y puedo ser más explícito porque yo ya sé dónde se produce el error. ¿Sí? Usted no ha ingresado en número 1 un número, por ejemplo. ¿Mm? Y mira esto. ¿Qué pasa si yo ejecuto acá? A ver, vamos a probar poner un error acá, un número y una letra. Cuando salto al otro, que pierdo el foco, No pasó nada. no pasó naranja. Clic derecho. Porque me equivoqué de evento. Qué sonso. Porque puso un action event. Un action person. Claro, me equivoqué de evento. Era para ver si estaban despiertos nada más. Acá. Le Entonces, puso action perform. y ustedes no se dieron cuenta. Clic derecho. Pasa que no está focus. cargando, no carga los menús mientras se abren. Es raro, es como, estoy viendo que mueve el mouse para acomodarlo sobre los cartelitos de la interfaz, pero no los veo apenas Ahí. salen. Tarda como Tarda 3, un 4 poquito, segundos en ¿sabes? cargarlo. Bueno. Entonces, Bueno, para también cuando como te un hizo delay. clic, ni siquiera lo veía el cartel. Event, y ahí iría a focus lost. Clic. Ahí está. En focus lost, pumba, pegué lo que estaba allá. Ahí está. Bien. Ahora pruebo ejecutar. No, si hay un delay. Miren, a ver, probemos ahora. Pongo una letra, cuando quiero ir allá, usted no ingresó un número, pero vieron que cayó al otro, ¿ven? Y yo quisiera que no me deje salir de ahí hasta que no ponga un número correcto. ¿Cómo puedo obligarlo? Bueno, le voy al código y acá. ¿Vieron donde le digo que si no es un número, lo que está cuando pierda el foco del número 1, del JTEX número 1, que aparezca el error, yo podría obligarlo a que vuelva ahí, que no se vaya de ahí. Entonces yo le podría decir, JT número 1, así como JT número 1 tiene el método getText, así como tiene el método setText, tiene un método que se llama requestFocus. RequestFocus. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo, volvé el foco ahí. A ver, ¿cómo sería esto? Shift F6. Si yo intento poner acá algo que no sea un número y paso al otro, ¿ves? Usted no ingresó un número, aceptar, pero vuelve el foco acá. Si quiero ir a llenar el otro, no me deja, ¿ves? Hasta que no modifique lo primero, no me deja, ¿ven? Ahí sí. Entonces, haría lo mismo con el segundo. Clic secundario, even, y acá iba a ser lo mismo. Focus lost. Y acá pego el código es muy parecido. Pruebo parsear entero lo que está en el JTF field número 2. Si se produce la excepción, usted no ha ingresado un número, y ahora le diría el JT número 2 punto request focus. Guardo los cambios. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando yo pulse sumar, ¿sí? Seguramente va a haber números ahí. ¿Seguro? A ver, probamos. Shift F6. Mira. Si intento poner algo erróneo, me obliga hasta que ponga un número. Bien. Pero fíjate esto, limpio. Puede suceder que el usuario ponga un número y directamente vaya a sumar. ¿Ves? Es impredecible el usuario. Siempre imaginen al usuario como la peor persona del mundo, la que les va a tratar de romper lo que hicieron. Entonces, ¿está bien que siga validando cuando hago clic en sumar? Sí, está bien. ¿Saben por qué? Porque podría suceder esto, que el usuario, ¿sí? Está bien, no puso un número, ¿sí? Cuando perdió el foco, no puso un número, pero también podría haberlo dejado en blanco, ¿sí? Al campo, y eso también provoca error. Entonces,
o valido también eso, ¿sí? O valido también eso, que cuando pierda el foco el número 1, ¿sí? Valido. O sea, chequeo de que si es un número, ¿sí? Pero también podría, aparte del catch, del try catch, decir, bueno, si pasás esa prueba, si no es un número, ¿sí? Que le asigne 0. No, pero ¿sabes qué? Por más que valide, acá va a dar error si pone un número o pone nada, ¿sí? O sea que está bien lo que hicimos. Y en el sumar, ¿sí? Ustedes fíjense que el flujo podría saltar directamente al sumar, ¿sí? Directamente al sumar sin que el usuario se haya puesto a poner cosas acá. ¿Ven? Directamente puede saltar al sumar sin que el usuario, ¿sí? Por ahí, sumar, ¿ven? Sin que el usuario se haya puesto a cargar datos. Deshabilitemos el botón hasta que las casillas no tengan algo. Ah, esa es buena. Esa es buena. Pero, ¿qué pasaría? Yo necesitaría que cuando pierda el foco, este número 2 habilite el otro botón. Esa podría ser. ¿Sí? O que chequee, ¿sí? Que haga el sumar. Bueno, aunque siempre está chequeando. O sea, lo que quiero llegar yo es a lo siguiente. Que está bien que hayamos hecho la validación tanto cuando el usuario ingresa como cuando sumamos. ¿Sí? Tanto cuando el usuario ingresa como cuando va a sumar, porque podría suceder que el usuario hizo clic en sumar sin haber cargado un número ahí. ¿En qué caso daría error cuando hacen clic en sumar? Cuando el usuario intentó directamente ir a sumar sin haber puesto nada acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, acá más o menos hicimos un recorrido por cómo armar una vista muy sencilla usando un JFrame, poniendo distintos componentes, programando orientado a eventos. Manejamos dos tipos de eventos, los focus y el de action perform, el de clic sobre un botón, por ejemplo. Pero si nosotros vamos al trabajo práctico, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo práctico 6, nos pide que no usemos JFrame, que no usemos ventanas comunes, que usemos JInternalFrame, que usemos ventanas internas, ¿sí? Ah, bueno, pero ¿y cómo se usan las ventanas internas? Bueno, ese es otro tema. ¿Cómo usamos las ventanas internas? Con respecto a un JInternalFrame, ¿sí? Un JInternalFrame tiene sentido si se visualiza dentro de una ventana contenedora, ¿sí? Y esa ventana contenedora, ¿sí? Una de las formas de usarlo, podría ser si esa ventana contenedora tiene un menú, ¿sí? Tiene un menú, es decir, tiene un componente de tipo menú bar, ¿sí? Tiene un componente de tipo menú bar, o sea, barra de menú, J menú, pero ¿por qué no escribe? Acá, J menú bar. Y dentro de ese barra de menú tengo menúes. Tengo elementos, por ejemplo, de tipo menú. Tengo elementos, por ejemplo, de tipo menú. Y cada menú tiene ítems, ¿sí? Cada menú de esos tiene distintos ítems, distintas opciones, ¿sí? Distintas opciones. Estos elementos se llaman JMenú ítem, ¿sí? Otro elemento importante que tiene que tener la ventana contenedora es un contenedor para las ventanas internas, ¿sí? Que es un componente de tipo J de stock panel, o sea, un stock panel, un panel tipo escritorio, digamos, ¿sí? En el que yo puedo organizar mis ventanas a medida que se van abriendo. Supongamos, ¿sí? Que nosotros queremos crear un menú con dos menús.
Uno que diga, con dos menús, uno que diga, por ejemplo, operaciones, y otro que diga salida. ¿Sí? El de operaciones que tenga dos ítems, dos opciones. Uno que diga sumar y abra la ventana de sumar, ¿sí? Como un JInternal frame. Y otro que diga restar, ponele, que haga lo mismo. Supongamos que queremos esas opciones. Olvídense de si es eficiente o no la vista que estamos haciendo, sino acá la idea es ver cómo vamos a construir un menú. ¿Sí? Y queremos a este menú salida ponerle un ítem, así como al de operaciones le pusimos como ítems sumar y restar, a este le vamos a poner un ítem que diga salida o salir. ¿Sí? Y la idea es justamente esta, que cuando el usuario haga clic, por ejemplo, en sumar, en esta opción, se infla acá adentro la ventana del sumador, ¿sí? Y que si hace clic en restar, se infle la ventana de un restador, por ejemplo, ¿sí? Y que si hace clic en salir, cierre toda la aplicación. Vamos a construir algo como eso. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Vamos a NetBeans, ¿sí? Voy a cerrar todo esto. Y vamos a construir el menú primero. La ventana del menú es una ventana, es un JFrame, ¿sí? Entonces, en mi paquete vistas, voy a hacer clic secundario, new, JFrame, y le voy a poner de nombre view, menú, view principal, o un nombre representativo. Fíjense que ahí me quedó creado el frame, o la ventana, menú. Ahora, el primer componente que vamos a poner es un JMenuBar. Entonces vamos a donde tengo agrupados los menúes, ¿sí? Elijo un menubar, arrastro y coloco, ¿sí? Fíjense que por defecto aparecen dos opciones, File y Edit, ¿sí? Si le quiero cambiar los títulos, el texto, puedo hacer clic secundario, editar texto, y este se va a llamar Operaciones, va a tener el título Operaciones, o el texto Operaciones. El otro, quiero que se llame Salida. Puedo hacer lo mismo, clic secundario, editar texto, ponerle salida. Si yo quisiera, supongamos, agregar un nuevo menú al menú bar, elijo menú. ¿Sí? Con menú puedo arrastrar, ¿ven? Al área de menú, cuando aparece, ¿ven? Cuando aparece, busco, ¿ven? Y cuando aparece ese rectangulito con puntas entrecortadas de color mostaza, suelto y ahí tengo un menú más, ¿ves? Una opción más. Si la quiero eliminar, basta con que lo seleccione, suprimir y ya está. ¿Sí? A este le vamos a cambiar el nombre, dijimos. El texto. Este va a ser salida. Bueno, pero ahora lo que quiero es que cuando el usuario haga clic en operaciones, en el menú operaciones aparezcan los ítems. ¿Sí? Sumar, restar. Entonces, esos son ítems. Elijo menú ítem. Y arrastro a donde lo quiero poner. Este menú ítem es para el primero. Y lo mismo, clic secundario, editar texto, este va a ser sumar. Voy a agregar otro menú ítem al menú operaciones, le voy a cambiar el texto, restar, por ejemplo. ¿Sí? Si toco salida, no tengo nada. Bueno, ahí voy a agregar el menú ítem, cambiar texto, salir. Bien, ya tengo armado, el menú, la barra de menú con sus menúes y sus ítems. Ahora lo que me falta es agregar el de Stock Pane. Entonces, me voy a contenedores, ¿sí? Swing Containers, y acá elijo de Stock Pane. Arrastro, lo ubico debajo del menú, agrando que ocupe todo el ancho de la ventana. ¿Sí? Bueno, ahora le voy a poner nombre a las variables. Fíjense que si yo voy a código, lo que tengo, ¿no? Si voy a código, acá abajo. A código tengo, ¿ven? Un objeto, un elemento de tipo JDestockPane, un JMenu1, un JMenu2, un JMenuBar, ¿sí? Un JMenuItem1, MenuItem2. Les voy a poner nombres representativos a esas variables. Entonces lo que voy a hacer
El modo diseño, al sumar, ¿sí? Acá al sumar, clic secundario, cambiar nombre de variable, y este se va a llamar JMenuItem, ¿sí? Le puedo poner JMenuItem, este es sumar. Al otro, clic derecho, cambiar nombre de variable, JMenuItem, restar. Y al de salida, a este, clic secundario, cambiar nombre de variable, JMenuItem, salir. ¿Sí? Y le voy a poner un nombre al escritorio, ¿sí? Al de stock pane este. Le vamos a poner, cambiar nombre de variable, este le voy a poner, en lugar de poner J de stock, le voy a poner escritorio directamente, para que cuando lean la bibliografía y las presentaciones que adjunté, entiendan que escritorio es nuestro J de stock pane. ¿Ok? Bueno, pero yo quisiera que cuando haga clic en sumar, se infle acá la ventana del sumador, que yo ya he creado. Pero la ventana, guardo los cambios, la ventana del sumador, fíjense que si yo la abro, es un JFrame, ¿sí? Tendría que ser un J internal frame. Bastará con que yo le ponga acá J internal frame, que extienda de J internal frame, ¿sí? Si yo quiero crear un J internal frame, puedo hacer esto, clic secundario, new, en lugar de elegir JFrame, elijo J internal frame, ¿sí? Le pongo el nombre, view, este va a poner restador, ¿sí? Y fíjense que es una ventana común y corriente, ¿tá? Es una ventana común y corriente, un frame común y corriente. Si voy a código, básicamente es igual, ¿sí? Básicamente es igual. ¿Ah? Es una ventana especializada, nada más. Y el modo diseño la trabajo como cualquier ventana, ¿sí? Le puedo poner un título. F2 también me permite cambiar el texto. Acá le puedo poner restador, ¿sí? Lo puedo personalizar. Y así armaría el restador con ingrese un número, ingrese otro, ¿sí? El botón resultado o sumar, un botón para limpiar. Y bueno, la etiqueta de resultado, y podría poner también, si quiero, el edit text de resultado. El text field la tengo con edit text, que ese es un componente parecido, pero en Android. Resultado. Bien. Bueno, ¿y cómo lo uso a esto? Ustedes después lo personalizan, lo mejoran, ¿no? Me voy a ir al menú. Profe, ¿Sí? Escucho. disculpe que le interrumpí. ¿Sí? ¿Cuál es No la hay problema. diferencia entonces entre el JFrame y el JInternalFrame? Que el JFrame, fíjate, que el JFrame lo podés instanciar, lo podés ejecutar, lo podés probar independientemente, solo. ¿Sí? Mientras que un internal frame depende de una ventana para que lo puedas mostrar, depende de un contenedor para que lo puedas mostrar. Claro, ¿Viste puede que ser recién cuando creamos... Sí, que el JFrame viene con un main y el otro no, ¿puede ser? exactamente. Fíjate, es más, Claro. fíjate el icono. ¿Ves? Por eso este que creé yo, el que creé recién, último, el de restador, no tiene el botoncito. El otro le quedó el botoncito del main porque yo le dije que extendiera de un JFrame. Este que habíamos hecho primero, yo le modifiqué acá, que extiende un JFrame, pero quedó el main, ¿ves? Para que yo lo pueda probar por fuera. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, quedó clarísimo. Fíjate que si yo lo intento ejecutar ahora, ¿ves? Puse Shift F6, no funciona. ¿Sí? Solamente vive dentro de un desktop pane. Entonces lo vamos a probar a eso ahora acá en el menú. Acá en el menú queremos hacer que cuando el usuario haga clic acá en sumar, ¿sí? Se visualice la ventana del sumador. Entonces vamos a hacer clic secundario y le vamos a programar el evento de Action Perform, como si fuese un botón. ¿Sí? Fíjate que me lleva, busco donde quedó el cursor, al JMenuItem sumar Action Perform. ¿Qué quiero que haga acá? Y yo quisiera que haga lo siguiente, que instancie la ventana sumador y la muestre en el escritorio. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, lo que yo siempre aconsejo es que puede suceder que el escritorio tenga alguna ventana abierta. Y si a mí me interesa que no haya nada, cuando abra una ventana, que si había alguna ventana la saque,
podría invocar así. Podría invocar de escritorio el método remove all. ¿Sí? Le digo, remove todo lo que haya. Entonces, si había una ventana en el escritorio, un JInternal frame abierto en el escritorio lo saca. Y una vez que lo removió, le digo repaint, repinta el escritorio. Ahora lo que voy a hacer es crear una instancia de mi ventana, de mi JFrame, que se llama view sumador igual a new view sumador. Creo una instancia, sumador. Creo una instancia. Recuerden que por defecto una ventana es invisible, entonces le digo a ese view sumador, a mi ventana view sumador, set visible true, que se haga visible. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es al escritorio ponerle esta ventana. ¿Y cómo le pongo la ventana? Y le digo escritorio.add y con el método add agrego el componente que quiero que se incruste en el escritorio, que es mi ventana sumador. Luego lo que voy a hacer por precaución es esto, decirle a mi escritorio que voy a mover a mi escritorio move to front, voy a traer al frente mi ventana sumador. ¿Sí? Y fíjense que yo si ejecuto esto, Shift F6, mi vista menú es un JFrame, por eso pongo Shift F6 y se ejecuta el main de esto, ¿no? Si voy a operaciones y elijo sumar, fíjense que se abre, ¿ven? La ventanita del sumador acá adentro, vive dentro de esta ventana. Y acá puedo operar. 12, 4, sumar, ¿ven? Puedo limpiar. Fíjense que si yo ahora voy a operaciones y hablo restar, bueno, no hace nada porque no lo programé. ¿Sí? Si abro restar, me eliminaría esta ventana y abriría la de restador. A ver, y probamos. Vamos a modo diseño, en operaciones, acá en restar, clic secundario, event, action perform. Voy a donde quedó el cursor titirando, J menú ítem restar, y acá haría exactamente lo mismo. Al escritorio, le digo que remueva todo. Al escritorio, le digo que repinte. Creo mi view restador. Le pongo un nombre a la variable, igual a new view restador. Pero será posible. Restador. Al view restador le digo que se haga visible. Luego le pido al escritorio que agregue ese componente view restador. Y le voy a pedir al escritorio move to from mi view restador. ¿Sí? Fíjense que se la pulso Shift F6. Puedo agrandar la ventana si quiero. A operaciones, sumar, me abrió la ventana del sumador. Si voy a operaciones, porque está tratando, saqué el foco de acá, no importa, voy a operaciones. Operaciones, no me deja, bueno, yo solo me puse la trampa. Bueno, voy a operaciones, restar, ¿sí? Y fíjense que se cerró la otra y me abrió el restador, ¿sí? Voy a operaciones, sumar, me elimina la otra ventana, la remueve y me abrió la otra, ¿sí? Automáticamente. Ahora, lo que quisiera hacer es que cuando haga clic en salir y elija salida, ¿sí? Cierre todo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El modo diseño, ¿sí? Profe, si no repintamos, ¿va a quedar el cuadrado? Sí, señor, va a quedar si no repinto, quedaría. Y si no remuevo. En salida, haría lo mismo. Acá en salida, clic secundario, event, action perform. En el de salir, busco donde quedó el cursor titilando, J menú ítem salir. Y acá, ¿cómo hago para que se cierre esta ventana? Para que se cierre toda la aplicación. Puedo usar un dispose, ¿sí? Pongo dispose y las ventanas, los JFrame tienen este método que cuando lo invoco, se cierra ella, la ventana donde estoy invocando. Fíjense que si pulso Shift F6,
¿sí? Y voy directamente a salida, salir, ven que dispose. ¿Tá? Y se cerró la aplicación, dejó de correr acá abajo. ¿Sí? Puedo cerrarla así, o podría cerrarla de esta manera. De system, llamar al método exit con valor 0, para decir que cierro sin ningún error, Shift F6, y esa debería ser otra forma en la que podría salir, ¿sí? En la que podría cerrar la ventana. O sea, tienen dos formas, o con dispose o con el exit. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso sería como lo que necesitaría para construir un menú y inflar dentro las ventanas de tipo Hot-Internal-Frame. Sí. En ese exit, el valor no es 0, ¿qué sucede? Acá en este exit puedo poner cualquier, espero un entero, espero un número entero, cualquiera. La buena práctica es que si yo quiero decirle que salga sin errores, el 0 estaría identificado con que sale sin error. ¿Sí? Por eso espero un entero, por costumbre es un 0 para indicar que sale todo ok, que salió sin error. Pero es un entero el que le paso. ¿Está? Bueno, entonces, basados en esto, ustedes pueden empezar a desarrollar el trabajo práctico 6. ¿Sí? Pero lo primero que van a hacer cuando hacen el trabajo práctico 6 es, bueno, una vez que hicieron el UML, es probarlo en el main, sin vistas. Probar lo que crearon desde el main. ¿Sí? Las clases que creo que tienen el trabajo práctico 6 son cliente y un directorio. Bueno, prueben desde el main, crear el directorio, probarlo. ¿Sí? Prueben eso. ¿Estamos de acuerdo? Todo Sí, eso sí, lo sí. tienen que probar desde el main. ¿Mm? Todo eso ustedes lo probarían directamente desde el main. Una vez que vieron cómo funciona desde el main, entendieron cómo funciona, recién se ponen a construir las vistas. ¿Sí? Recién se pondrían a construir las vistas y a empezar a probar. Construyan las vistas. ¿Sí? Y después vamos a probar desde las vistas cómo funcionaría eso. Traten de tenerlo avanzado para mañana, cosa que mañana nos centremos en eso. ¿Les parece? Bueno, Bueno, bueno. Sí, profe.